Hello, frikis, bienvenidos al Ojo del Canario. Hoy analizaremos... No puedo creer que por fin lo terminé. Por fin logré terminar el episodio de Evangelion. Muchachos, me demoré demasiado haciendo esto, así que por favor, aprecien. Empecemos. Evangelion es de esas obras que uno puede amar u odiar dependiendo de la estructura o perspectiva que quieras darle a sus personajes, filosofías, entendimientos, diseños, características. Incluso a los villanos se le ha dado una perspectiva bien interesante. Pero dentro de todo, Evangelion tiene características que no convencen. Y yo personalmente no entiendo cómo es que la gente ve algo que no está ahí. Porque que una serie te plantea algo y después cambie para plantearte otra cosa, y al final todo lo que planteó al principio termina pasando a segundo plano, porque lo importante ya no es la pelea por la humanidad contra los ángeles, ni de dónde vienen estos ángeles, sino que es cómo se siente Shinji Ikari sobre sí mismo para pilotar el EVA, cómo ha evolucionado y todas las percepciones filosóficas que él ha tenido a través de la serie para llegar a un punto que nadie básicamente logra comprender dentro de la serie. Obviamente fuera de la serie uno puede darle un montón de expectativas, y esto es lo que mucha gente trata de llamar el concepto de culto, como una serie que es para entendidos, para elitistas, que la verdad la serie en sí no tiene. Empecemos por un elemento básico: el mensaje. Todo texto, obra lírica, narrativa y dramática, tiene un mensaje que transmitir. Evangelion no lo tiene, nunca. Y con esto no me refiero a es que no viste el último capítulo, mira todo ese contenido filosófico, o mira cómo Shinji quiere ganarse el orgullo de su padre o la aprobación de su padre. Pero si tú te das cuenta, todos esos mensajes están por capítulo, es decir, no hay algo concreto al por qué debemos seguir la historia de Shinji Ikari, que es el protagonista. Y es que toda narrativa debe tener un mensaje concreto, algo que motive al lector a seguir una historia. Pero en Evangelion no está esto. Y yo te lo digo de la siguiente manera, y voy a ser súper directo. Evangelion solamente llamó la atención por el diseño. Todos quedaron pegados porque en el primer capítulo nos muestran unos diseños espectaculares de cómo son los ángeles, la idea de que la humanidad va a ser destruida, el niño que se monta en el Evangelion, y a la primera el Eva es derrotado y todos vemos que de repente se despierta, y siguiente capítulo, Shinji despierta en un hospital. Por supuesto que eso llama la atención, pero no seamos ingenuos, muchachos, porque tenemos que entender que todo mensaje tiene que tener un propósito, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Es decir, para que el mensaje se comprenda, el personaje debe plantear el objetivo, debe sobrevivir el objetivo, es decir, moverse en sus posibilidades, para luego saber si logra o no su objetivo. A eso se le llama mensaje, y evidentemente Evangelion carece de este mensaje, porque lo que se plantea al inicio en el primer capítulo no se concreta con el final.
Para nada. Es por eso que tuvieron que hacer una película para explicarte el final. Que por cierto, la película tampoco esclarece el mensaje que se estaba dando. Porque yo les pregunto, ¿cuál es el mensaje? Tú me puedes decir, es que tiene muchos mensajes. Y yo a eso te contesto, significa que está mal escrito. Porque si no eres capaz de concretar un mensaje perfecto, puntual, significa que no eres capaz de dar más de un mensaje, porque no puedes ni siquiera con uno. Porque si no hilas el mensaje de A a B para ir de B a C y luego de C a D o de A a D, estás perdido. No lograste hilar correctamente un mensaje. Y eso en la narrativa, en la lírica y en el género dramático, que es lo que cumple esta serie, no lo logra. No logra su objetivo de transmitir un mensaje. ¿Ya? Por tanto, ni en narrativa, ni como obra dramática, ni como forma filosófica, te logra transmitir algo concreto. Por supuesto que te revienta en la cabeza con filosofía, y una filosofía bien rebuscada de la existencia. Es muy interesante, pero reitero, solamente es interesante para personas que se sienten entendidos, pero en que en verdad no entendieron nada. Y es que no hay nada que entender. Es básicamente ver una historia de marketing, ¿cierto? Un comercial, y entender el propósito narrativo porque te soltaron una frase bonita y tú dijiste, oye, ese narrador era increíble. Pero hasta esa obra, ese ejemplo que te estoy dando, tiene un objetivo, el cual es venderte algo. Pero si tú analizas Evangelion, te vas a dar cuenta que no hay absolutamente nada que entender. No hay un propósito. No hay absolutamente nada dentro de la serie, dentro de la narrativa, que te pueda decir, esto es lo que quieren lograr, esto es lo que a mí me quieren enseñar, esto es lo que el autor quiere transmitir. Si iban a hacer una cosa que te transmitiera cómo debía funcionar la depresión y cómo superarla, viejo, toma en cuenta que en los primeros 6 capítulos la depresión es tocada como pincelada. De hecho, todos están más centrados en la pelea de los Evas contra los ángeles. Pero de repente se empieza a poner esta onda filosófica que al final no va a ninguna parte porque no es lo que se está planteando. Ahora, eso me hace entrar al segundo punto. Cada vez que hablo con un entendido en Evangelion, me expone que la razón por la que hay tanta variación, tanta cambio, ¿cierto?, entre el mensaje y las formas de ver, es la idea de profundización. ¿Ya? Siempre me van a salir o me exponen con es que no entiendes porque eso es mucho más profundo. Sin embargo, mis queridos frikis, tenemos que entender primero qué es la profundización, porque te voy a decir algo. Profundización o profundizar algo no quiere decir que vayas a variar las cosas de un momento a otro. Tampoco significa que tú le tienes que meter un montón de contenido a las cosas para que éstas sean profundas, ¿ya? Profundizar significa básicamente estructurar, ¿ya? Estructurar algo para que éste se pueda entender y podamos entender nosotros como lectores, o en este caso, como espectadores, el por qué está motivado un personaje a hacer alguna acción, ¿ya? La profundización no tiene que ver con qué tanto más allá voy.
¿Ya? ¿Qué tanto varió las cosas? Pongo un personaje deprimido, por ejemplo, y después este personaje al momento está feliz, y después vuelve a estar deprimido. Y primero va a hablar con su enamorada, y después ya va a terminar de estar enamorada, pero ahora tiene un problema con la amiga. Y ahí dicen, no, es que está profundizando el personaje. El personaje es profundo cuando tiene una motivación que lo mueve. ¿Ya? Todo personaje debe tener una motivación. Todo conflicto debe tener un por qué se origina. Todo villano o antagonista debe tener un por qué quiere hacer las cosas. Incluso el argumento más simplista para algunos entendidos puede llegar a ser algo interesante, puede ser algo profundo, porque aquello simplista que tú le das una motivación, ya lo profundizaste, ya le diste una expectativa, ya lo entiendes. Ya, por ejemplo, no es un personaje profundo, una persona que quiere dominar el mundo. Pero si tú preguntas, ¿por qué quiere dominar el mundo? Porque quiero dominar el mundo. Y ya, se acabó. Un ejemplo aquí en Evangelion, y aquí yo sé que muchos argumentos me van a llegar en contra porque ya lo escuché, ya me llegaron y bueno, no me importa, eso es lo que crean. Pero una de las cosas que a mí más me molesta es que la gente ve profundidad en personajes porque dicen, yo quiero hacer esto por amor, pero no condice cómo eso que va a hacer lo hace por amor. Es básicamente cuando, no sé si se acuerdan, en una escena de Los Simpsons, que la hija de la alegría le dice a Bart que no admitió que estaban juntos porque lo quería. Y Bart le dice, eso no tiene sentido. Efectivamente, porque no se condice una cosa con la otra. No hay una motivación, no hay un nexo. Y es que muchas de las cosas que ocurren en Evangelion ocurren porque sí, porque así se hicieron y así la logramos. No, por ejemplo, no hay ninguna razón, ninguna, para que Los Ángeles hayan atacado las instalaciones de NERV. Muchos dicen, es que estaba Lilith, pero Lilith fue la primera, porque llegó Lilith. ¿Se entiende? Ahí no hay una condición y ni siquiera hay una pista. Y hay mucho en Evangelion que te deja así, básicamente lleno de huecos que tú tienes que interpretar. Y con esto quiero ir por último al tercer punto de este video, porque creo que se me va a hacer muy largo, así que lo voy a dejar en dos partes. Un concepto que se tiene que explicar para ver por qué Evangelion cae mucho en la arrogancia narrativa, argumentativa, y lo que ha hecho que muchas personas se crean entendidos en la materia es básicamente porque no dominan el concepto de espacios vacíos. Espacios vacíos fue un concepto del siglo XX, literario, ¿cierto?, que te dice que toda obra debe dejar espacios que deben ser interpretados bajo claves argumentativas. Es decir, tú no puedes imaginar, por ejemplo, un cuadro donde se está batallando una batalla medieval. Ya hay una batalla medieval de la guerra de los 100 años, por ejemplo, entre Inglaterra y Francia, y tú te puedes imaginar todo lo que rodea ese cuadro, qué hay afuera de ese cuadro, tú te puedes imaginar toda la batalla que hay, pero lo que no puedes hacer es poner en esa batalla que se está desarrollando o están mirándolo un montón de alienígenas y que afuera hay en verdad tipos con láseres, etc. ¿Por qué? Porque te deja la clave, que eso te va sellando, te va poniendo ciertas claves de qué es más o menos lo que puedes y no puedes interpretar o no puedes rellenar. El autor no
no está obligado a decirte todas las claves. Sin embargo, todo lector debe llenar las cosas, estos espacios vacíos, con elementos que son parte de la obra. Por ejemplo, hay una película que yo creo que muchos de ustedes habrán visto que se llama El Cisne Negro. En esa película, y te voy a spoilear, así que si no la viste, lo siento, pero en El Cisne Negro, al final, la protagonista cae, ¿cierto? Y tiene un vidrio enterrado en el abdomen. Entonces ella se va diciendo perfecto, perfecto, y se va como desvaneciendo mientras va diciendo esta palabra. Y ahí te da el espacio vacío, porque te da un final abierto. Ahora, tú te puedes imaginar de que ella sobrevivió o que ella murió. No te puedes imaginar que bajó el ángel Gabriel, la tomó y se la llevó al cielo y cruzaron el infierno juntos, el purgatorio, hasta llegar con Dios tipo Dante Alighieri. No puedes. ¿Por qué? Porque la obra no va de eso. Con Evangelion, mucha gente tiende a llenar los espacios con elementos ajenos a la obra. Y es que Evangelion está tan lleno de faltas explicativas o pequeñas claves que te permitan llenar estos espacios vacíos, que te deja un montón de interrogantes, pero estas interrogantes no son para que el lector las rellene, no son para que el lector se las interprete, no son para que tú la tomes y puedas generar la historia antes de. Estos espacios vacíos están hechos básicamente para que tú la tomes y te imagines cualquier cosa, porque básicamente Evangelion está tan pobremente escrito de argumento, está tan pobremente hilado, que básicamente cualquier cosa que te imagines puede o no ser cierta hasta que el autor hable, y eso no es lo correcto, porque la idea es que el lector sea autosuficiente. Entonces, si tú planteas algo como Evangelion que te dice, no, es que este es nuestro enemigo, ya, ¿quiénes son nuestros enemigos? Los ángeles. ¿Y de dónde vienen los ángeles? No tengo idea, piénsalo tú. Eso entonces ya no está siendo obra del universo, es decir, no está planteando una narrativa, no está planteando una motivación. Los ángeles están ahí para recuperar a Lilith, se supone que es Adán, pero después se descubre que es Lilith, y después se dan cuenta que no, es que había una profecía que decía que en algún momento íbamos a perder la lanza de Longinus, y después aparecen un montón de cosas, pero todo lo que se va contando, todo lo que se va hilando son básicamente manotazos de ahogado, porque el espacio vacío que te van dejando no te permite hilar de un momento, de momento D a momento Z, de momento alfa a momento omega. ¿Por qué? Porque no hay una lógica, no hay una constante. Y tú tienes que saber que esto, reitero, es un texto técnicamente. Es decir, es un tejido. Estas cosas tienen que ir hiladas, porque si no la hilas bien, se pierde. Tú, por ejemplo, un espacio vacío, para que lo vayas entendiendo, es básicamente que el lector te diga, pasaba la pelota de un lado a otro. El autor no necesita decirte cómo movió los dedos, de qué color era la pelota, qué velocidad iba. No necesita nada de eso, porque esa es parte de tu imaginación, eso es parte de tu interpretación del cómo lo va haciendo. Pero en Evangelion te dicen que de repente aparecieron los ángeles, y cuando te quieren explicar el segundo impacto, tú te quedas como, ya, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene de relevante eso? Porque si tú te das cuenta, Evangelion, el segundo impacto, no tiene ninguna relevancia para los personajes. Incluso hay un momento que te sale muy al azar, y con esto voy terminando este video. Sale muy al azar, que es que los elegidos están en la escuela.
en esa escuela, en esa precisa escuela, es como casi un centro de reclutamiento de niños elegidos. Pero, de aquí va el pero, si tú te pones a pensar, Shinji no estudió en eso hasta que llegó a Tokio 3. Rei fue creada en un laboratorio y ella básicamente, sí, ella estuvo ahí. Y a Asuka la educaron en el extranjero, así que el único niño elegido son Rei, que Rei ni siquiera es como un niño elegido porque fue creada por, es ficticia, es un clon. Y el cuarto niño elegido, que era el compañero de Shinji, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero fuera de eso, no hay nada más. ¿Se va entendiendo? Entonces, está tan dado a manotazos de ahogado que todo lo que tú deberías interpretar, todo lo que tú deberías llenar, o todo lo que tú deberías pensar y cuestionarte, no te lo puedes cuestionar. Está hecho básicamente para que tú lo veas y no pensar nada. Olvídate de pensar y olvídate absolutamente de generar teorías, porque no hay nada, absolutamente nada en esta serie que te permita llenar un espacio con teorías, porque básicamente tú te puedes inventar la historia que tú quieras y va a ser correcta, y eso no debe lograrlo, no debe hacerlo, mejor dicho, ningún texto, porque los textos tienen una finalidad, tienen una concreción, y si no lo tienen, entonces básicamente es hablar por hablar. Muchas gracias, muchachos, espero que la pasen bien. Nos vemos en el siguiente video con la parte 2. Adiós.